Hola. Bueno, ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Hágame una señal de allí de que estamos bien. Oh, bueno, muy bien. Ok, tuvimos un pequeño problemita, varios problemas técnicos, yo, técnicamente yo, pero bueno, tenemos el PowerPoint, tenemos la tarea, tenemos cumpleaños, hay de todo, gracias a Dios. Sí, la cumpleañera no la veo, pero está muy bien, que debe estar apolillando y durmiendo, celebrando, ¿eh? Que disfrute, que disfrute. Estoy viendo caras que realmente desconocía, pero bienvenidos, ¿eh? A Yani la conozco, hay una señora de Paoli, que Dios te bendiga, ¿eh? Gracias por acompañarnos. No sé si están al tanto lo que hacemos acá. Nosotros, esto es una escuela dominical, ¿sí? Le han contado, ya he visto que han hecho la tarea, ¿sí? Me gusta que compartamos, el ida y vuelta. Esa es la bendición, ¿no? Hablar bien, bendecir, nos bendecimos. Más allá de la idea que tengas, ¿no? No importa la idea, lo que te hayas puesto acá, lo compartimos de ahí, lo podemos trabajar, ¿sí? Muy bien. Esto lo hacemos presencial, pero tuvimos un problema de COVID, contactos estrechos. Todos los técnicos que podían haber estado manejando todo esto no podían, ¿sí? Porque fueron contactos estrechos, así que decidimos por este domingo hacerlo así, ¿eh? Pero probablemente también el domingo que viene también sigamos de este formato para tener la reunión fuerte a la tarde, así presencial, así podemos estar todos juntos. Pero bueno, eso después lo decidimos, lo hablamos con los diáconos y después se lo hacemos saber. Muy bien. Si ya estamos todos listos para comenzar la clase de hoy, el tema de hoy es la muerte de Juan el Bautista, ¿sí? Vamos a orar y vamos a comenzar. ¿Les parece? ¿Oramos? ¿Sí? Bien, oramos a nuestro Padre para que le agrade todo lo que digamos y hagamos y pensemos. Amado Padre, gracias. Gracias por este hermoso domingo que nos regalás. Gracias por que estamos juntos, que nos hiciste familia, que somos un cuerpo, que podemos disfrutar los unos de los otros, tu presencia. Bendito eres por todo lo que tenés para nosotros. Gracias porque nos dejaste tu palabra, la Biblia, para que la podamos leer, estudiar, escudriñar, ponerla, aprenderla de memoria, ponerla en práctica, que eso es fundamental para nosotros los cristianos. Bendito eres, Padre, por todo lo que digamos, hagamos, pensemos y agradecemos tanto por este tiempo. Bendito eres, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, la tarea, ¿sí? La tarea era, a ver, la tarea era buscar unos pasajes, ¿sí? Básicamente casi siempre trabajamos con lo mismo. Buscamos unos pasajes de referencia y nosotros debemos encontrar hacia dónde nos llevan esos pasajes, ¿no es cierto? Bien. Así que si te parece, y podés y querés, decime qué viste, qué encontraste, ¿sí? Mientras yo voy compartiendo algo, la tarea. No sé si pueden ver el... Bueno, se me tiró la máquina. No, se me acaba de tildar la máquina. Aguárdeme un segundito. La tarea, ¿sí? ¿La están viendo ahí? Bueno, no sé qué pasa. Se ve, Rolo, ¿eh? ¿Se ve? Bueno, muy bien, vamos. Bueno, pero fíjate, no tengo, no sé qué pasa. Bien, díganme, vamos. La tarea, vamos. En Marcos 6:14, el rey Antipas se enteró de Jesucristo. El Bautista era resucitado. Y Sí, te tenía escucho. miedo. Tenía miedo. Sí, tenía miedo porque decía que actuaban los poderes de Juan el Bautista en Jesucristo. Y Muy bien, pensaba muy bien. que era resucitado. Muy bien. ¿Qué más?
Estoy teniendo problemas con la máquina, así que mientras ustedes hablan yo los voy escuchando. Dale, vamos viendo a ver qué pasa. Juan el Bautista lo acusaba porque él se había casado con la mujer del hermano. Sí. Tenía la conciencia sucia, como diría. Bastante sucia la tenía el compañero. Sí. De Felipe, ¿no? Se había quedado con Herodías, la esposa de Felipe. Bueno, ¿qué más? Algo más, vamos chicos, vamos. Y él leyó de Jesús, que tuvo miedo, porque a pesar de que hacía 15 años, ¿no? Él no había asustado de él, porque estaba en sus menesteres, muy preocupado de otras cosas. Bien. Entonces, no confundido. Complicado. Bueno, ¿qué más? Vamos chicos, vamos. ¿Qué más leyeron? Vamos. ¿Hicieron la tarea? Si no, voy para adelante, ¿eh? Vamos. No tengan vergüenza, vamos, hablen y ustedes ya saben cómo es esto, cómo funciona. Herodes en un momento se alegra de ver a Jesús, pero después se alegraba porque él quería ver milagros también y ver los hechos. Bueno, los comentarios que escuchaba de Jesús lo quería ver, pero él lo quería ver. Era la parte, como vos decís siempre, del curandero, del que hace milagros, no le importaba Taumaturgo. ver Exacto. Taumaturgo, no ver sí, lo señor. que Jesús venía a traer realmente. Bien, bueno, bien por ahí, bien. ¿Qué más? Vamos. Al final también se ve que en Lucas 13:31 cuando dice Herodes lo que te quería matar. Herodes lo quería por matar. un lado se alegraba y por el otro Bien. Claro, Muy bien. yo cuando lo vio, esperando que Jesucristo haga lo que él quería, pero cuando se dio cuenta que Jesucristo venía con una misión y con un plan, con un propósito ya establecido, lo desechó porque iba en contra de lo que él esperaba. Él veía una fama y él, bueno, eso sentía que le robaba popularidad. Ese es muy buen punto, el de la fama, ¿no? Vieron que nosotros hablamos siempre sobre lo que Jesús no quería, que era que lo siguieran por ser un sanador, un taumaturgo, alguien que estuviera de moda, ¿no? Y esto no le agradaba a él. Y tal es así que, bueno, él se aleja muchas veces de la multitud para no caer en esa, ¿no? En el showman. Y de eso hablamos también cuando comparamos las tentaciones, ¿recuerdan? El show no quería, Jesús no quería el show, y entonces, bueno, él se tiene que alejar y va a orar al Padre. Recuerda que en Marcos vamos a ver 3 veces que se retira a orar y que lo hicimos coincidir con las 3 tentaciones, que tampoco nos dice Marcos de las tentaciones, pero que los otros evangelios sinópticos ¿sí? Nos hablan. ¿Qué era la palabra sinóptico? ¿Qué significaba? ¿Qué significaba la palabra sinóptico? Viste que nosotros hablamos de los evangelios sinópticos. ¿Por qué? ¿Qué es sinóptico? Que tienen un mismo sentido, que van en un mismo camino, una misma dirección. Una visión conjunta, eso significa sinóptico. Visión conjunta. Los 3 tienen una visión conjunta. No hablamos de Juan porque no es sinóptico, ¿sí? Pero al extraer la información, nosotros estudiamos y aprendimos que Marcos fue el primer evangelio escrito, es Marcos más el texto Q. ¿Qué era el texto Q? Bueno, había muchos escritos en aquella época, ¿sí? Tal cual lo dice Lucas capítulo 1, versículo 1. ¿Recuerdan? Cuando dice que ya que han tratado de poner en orden todo lo escrito, excelentísimo, a ver, que lo leo, excelentísimo Teófilo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido cientísimas,
tal como nos han enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. A mí me pareció también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Bien, ahí nos da, Lucas nos dice, había escritos, había testigos oculares, había gente que lo palpó, que lo tocó, yo que lo toqué, lo abracé, ¿no? Entonces, ese testimonio que iba de boca en boca también forma parte del texto Q, es decir, Marcos más el texto Q, ahí se desarrollan los otros evangelios sinópticos, ¿sí? Mateo, que es el que más tendencia tiene a los paisanos, a los judíos, ¿no? Y Lucas, que era el historiador teólogo, ¿sí? Que era médico, historiador y teólogo. Recordá que Lucas es el único que hace referencia a la historia misma, ¿no? Aconteció en aquellos días un edicto de parte de Augusto César, ¿sí? Es el 2.1, 3.1, fíjate Lucas, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, te da datos históricos, ¿no? Entonces, al haber datos históricos, Lucas es un historiador, teólogo, ¿sí? Y un gran evangelista. Bueno, dicho esto, nosotros estamos viendo la tarea. A ver, ¿qué más de la tarea? Vamos, muchachos, vamos bastante, ¿no? Vamos. Díganme más de la tarea. No te escucho, vamos. Los fariseos tomaron consejo de los herodianos. ¿Qué eran los herodianos? Bien, herodiano. ¿Qué es un herodiano? Y de Herodes. Claro, los seguidores del partido político de Herodes, ¿no? Como cualquier hombre líder caudillo, hizo un partido político y lo seguían. ¿Recuerdan cuáles eran los partidos políticos o las líneas de pensamiento de aquella época? ¿Recuerdan? Estaban los herodianos. ¿También quiénes estaban? Fariseos. ¿Qué más? Saduceos. Muy bien. Los fariseos, los saduceos, los herodianos. Muy bien. Todos los que siguieran una línea de pensamiento, ¿no? Bien, ¿qué más? Y Jesús le mandó diciendo, guarden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Bien, la levadura de Herodes, muy bien. Hay algo que... Bien, si no ya te doy una pista muy grande, lo vamos a ir llevando. Tengo acá el perro que está ladrando, está enojado el perro y se enojó. Es brasilero por eso, pero bueno, hay que perdonar. No se escucha. Bueno, escúchame. Bien, algo más, tírenme más, más. ¿Qué? Hay cosas allí, vamos. Herodes, ¿qué creyó de Juan el Bautista, de Jesús? Cuando escucha a Jesús, ¿quién cree que es? Vamos a leer el texto, a ver, esperen, vamos, a ver, ¿quién me habla? Herodes creyó que... ¿Me escuchás, Rolo? Sí, te escucho bien, Hugo. Herodes creyó que había resucitado, no sabía si era Juan el Bautista, Elías, bien. Era uno de ellos. Muy bien. Entonces, ¿qué creía Herodes? De lo que dijo Hugo. En la resurrección. De la resurrección de los muertos. Guarda, mirá qué buen dato ese. ¿Sí? Bien, pero ahí nos tenemos que meter en la vida de Herodes, ¿no? Herodes, ¿no? Era judío. Y la mamá de Herodes, ¿era judía? Te doy un minuto, porque hoy estoy bueno, Buscá ya con el celular, Herodes, el Antipas, no cualquier Herodes Antipas, ¿no? Vamos, buscá mamá y papá. Maltacé era la mamá. ¿Y de qué nacionalidad era? Te vas a asombrar cuando te diga de... Argentina no era, Y él casi se me escapa. Bien, falta poquito, Y ya te pongo la hoja
de Herodes el tetrarca, de Herodes Antipas, el tetrarca. Eso, busquen. El diccionario bíblico, si tenés, es espectacular. Judío de origen idumeo. Era idumeo, muy bien. Era idumeo, ¿sí? Idumeo. Y la mamá, ¿sí? La mamá, a ver si puedo compartir esto. La mamá, ahí lo tengo, era samaritana, ¿sí? Hijo de Herodes el Grande, ¿sí? Idumeo, y de Maltace, samaritana. Criado en Roma, el pibe, ¿sí? Recibe solamente de su padre la tetrarquía. O sea que Herodes, cuando le va a dar el poder, tenía ya armado toda una estructura. Y como veía que se movía este pibe, cambia el legado, ¿sí? Y solamente le deja ser gobernador de Galilea y Perea, ¿sí? Eso significa tetrarquía. Pero a vos me va a decir, pero acá en el texto dice que era rey. Sí, era llamado rey, pero no era rey, era un gobernador, un tetrarca. ¿Sí? Era un tetrarca y era tetrarca de Galilea y de Perea. ¿Sí? Le toma por esposa a la esposa del hermano, de Felipe, ¿no? De Herodes Felipe, ¿sí? Que se llamaba Herodías, y ahí se arma un gran lío. Bueno, y por eso hablamos del principio que estaba medio sucio el pibe, ¿viste? Y cuando comienza la fama de Jesús, cree que el Bautista había resucitado, ¿sí? ¿Entienden cómo va el pensamiento, no? Por un lado, ustedes mismos me habían dicho que él tenía la necesidad de buscarlo a Jesús, de estar con él, de escucharlo, pero también tenía miedo, ¿sí? Por las macanas que se había mandado y su forma de vivir, ¿no es cierto? Y fíjate cómo es que nosotros por ahí trabajamos igual, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Deseamos por ahí escuchar a Dios, pero tenemos miedo por las macanas que nos mandamos. Y solamente lo vamos a escuchar cabalmente cuando nosotros aceptamos que somos pecadores y deseamos cambiar nuestras vidas, ¿no? Y él realmente no quería cambiar su vida, pero sí estaba gozoso o gustoso de escucharlos, ¿no? Y ¿coinciden conmigo en esta parte? Sí, ¿Sí? Bien, muy claro, bien. por eso decíamos que al principio él se alegró de que Jesús lo vaya a ver o de estar con Jesús. Porque Bien. bueno, tenía ganas de encontrarse con él. Pero bueno, Bien. las cosas que el Señor le iba a presentar eran totalmente contrarias a lo que él tenía o él quería Exacto. o él hacía. Bien, muy bien. Bueno, ¿alguien más? Porque ahí ya estamos planteando un escenario, ¿no? Pero después nos vamos a ir para otro lado. Entonces, ¿entienden cómo es, no? Él creía la resurrección o sea, los que vuelven a la vida, en un The Walking Dead, ponele, nada que ver, pero también, ¿sí? Tenía miedo por las macanas que se había mandado. Bueno, básicamente habla de muchos seres humanos, ¿no? Acá estoy. De las macanas que uno se mandó, ¿no? Pero que desea tener contacto con alguien superior, y esto es lo que está viviendo. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a pensar algo. Díganme cómo empiezan los evangelios, ¿sí? Así, a grosso modo, ¿cómo empieza el evangelio según San Mateo, según San Lucas y según San Juan? ¿Está? ¿Sí? Fíjense, hagan memoria, o si que no, vayan y lean, miren, ¿no? Vayan mirando la Biblia, cómo empiezan cada uno de los evangelios. ¿Cómo empieza Mateo? ¿Cómo empieza Lucas? ¿Y cómo empieza Juan? No la palabra, sino el acto en sí, el hecho en sí. A ver. La genealogía de Jesucristo, nacimiento. ¿Ese cuál es? Promesa. No te escuché.
¿Ese cuál La es? genealogía de Jesús, narran algunos. Sí, Bueno, el nacimiento de Jesucristo, cómo bien. fue que María queda encinta. Bien. Básicamente, el más judío de los evangelios mete en la línea davídica y abrámica, ¿sí? Necesita entroncarlo para después desarrollar, ¿sí? Básicamente es el nacimiento de Jesús. Muy bien. ¿Cómo es el de Lucas? ¿Cómo comienza el Evangelio según San Lucas? Puesto ya mucho han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron. Poniendo como vamos, referencia avancemos. que habían tratado lo que vos habías dicho antes, de que viendo que se había tratado de poner en orden, bueno, él da otra visión. Claro, otra visión. Claro, muy bien. Pero vos fíjate que también está el anunciamiento del nacimiento, ¿no? Y también habla de los magos, ¿sí? La visita de los magos, a ver, profecía de Zacarías, nacimiento, ¿está? Bien. No, no. Básicamente habla de el anunciar que viene uno, el Salvador, ¿no es cierto? Es decir, tenemos genealogía de Jesús en Mateo, el anunciamiento, sí, anuncio del nacimiento de Juan, pero también anuncio del nacimiento de Jesús, por un lado. Ya tenemos dos anuncios de nacimiento. Y Juan, ¿de qué nos habla Juan? ¿Cómo es el comienzo de Juan? El verbo. Ah, el verbo, ¿sí? En el principio era el verbo y el verbo era y el verbo era bien. Vos fijate cómo es el desarrollo en el principio, arjé, ¿no? Alguno hizo filosofía, si alguno estudió filosofía, la búsqueda de los presocráticos era el arjé, el orden que mantiene en orden a todo, ¿no? El arjé. Y cómo después va a decir logos, ¿sí? Y logos es una palabra que también es el regente del orden a nivel universal, ¿no es cierto? La búsqueda del filósofo, ¿sí? Es más que verbo, ¿sí? Y creo que ya lo estudiamos también, no me acuerdo si dimos logos, qué significaba y todo el componente filosófico que tiene. Bueno, ok, entonces vimos genealogía, nacimiento, anunciación, eternidad. ¿Y Marcos cómo empieza? Marcos nos dice que debíamos entender, ¿sí? Marcos va a desarrollar que Jesús es el Cristo, te lo leo, Marcos 1, vamos a Marcos 1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya tenemos la palabra Evangelio, que ya nos vuela los pelos, porque desde este es un estilo literario, ya desde cuando Marcos escribe la vida de Jesús, ya crea un estilo literario que no existía hasta ese tiempo, que es el Evangelio. Es un texto, un formato literario nuevo, Evangelio. ¿Qué es lo que vos entendés por Evangelio? Que también, ¿qué significaba la palabra Evangelio? A ver, vamos, levanten la mano y respondan. ¿Recuerdan qué era Evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas es Evangelio, pero con un tinte político. Recuerden que el Evangelio era o el que llevaba la buena noticia y era recompensado, o la buena noticia en sí. ¿Y qué era la buena noticia? Una proclama del Estado. Decía, el rey el César fue padre por tercera vez y ganamos tal batalla y vamos y invadimos el Maracaná, ponele, cosas así. Entonces, ese era Evangelio. Pero vos fijate cómo Marcos transforma esa palabra, porque estamos viendo la transformación del ser humano, chicos, y se transforma también lo que decimos y lo que hablamos. Logos para el griego significa, en aquella época significaba algo, la búsqueda del logos. Claro, cuando Juan le dice, el logos se hizo hombre, el logo se hizo, el verbo,
al principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después te va a decir, se hizo hombre y caminó como nosotros. Los que entendían la búsqueda del Logos estaban enloquecidos, porque el Logos, eso que siempre buscó, se hizo hombre, era como uno de nosotros. Claro, Marcos te va a decir, ese hombre tenía hambre, gemía, 2 veces gimió Jesús. Hasta medio que se enojó bastante con los seguidores de él, ¿no? Con los discípulos. Porque eran bastante cabezones los flacos, ¿no? Marcos te va a decir, en el medio de la tormenta, el jefe estaba durmiendo, ¿no? Estaba durmiendo en el medio de la tormenta, claro. Marcos te va a mostrar la deidad, el 100% Dios, pero el 100% hombre, si no, no valía. Tenía que ser 100% Dios, 100% hombre, y vivir como nosotros, y ese lobo encarnado, vivir como nosotros, para que ese sacrificio sea perfecto. Porque después van a venir doctrinas del docetismo, todas las doctrinas que van a tergiversar la idea de lo que Dios tiene, ¿no? Y bueno, y después así el combate. Pero cuando Marcos te invita a descubrir que el principio del Evangelio es Jesús, el Cristo, y que es Hijo de Dios, inmediatamente después comienza con el ministerio profético de ¿quién? De Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Vos fíjate cómo vimos, cómo empiezan los evangelios, ¿no? El evangelio según San Mateo, San Lucas, San Juan. Marcos te invita a descubrir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Pero enseguida viene el ministerio profético de Jesús, ¿sí? Y va a citar Antiguo Testamento. Ok, ¿por qué Marcos de movida mete el ministerio profético de Juan el Bautista? Lo dimos ya, ¿eh? Hablamos varias veces de esto. ¿Por qué te parece a vos? A ver. Para demostrar que se cumple la profecía. Bien, para mostrar que se cumple la profecía, ¿sí? ¿Qué más? Vamos, piensen. Es algo que yo repito constantemente también, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué les parece, chicos? Vamos. A ver los asiduos de la clase. Por ahí a las chicas nuevitas que no les he visto tanto, pero a los que ya tienen varias clases, ¿no? Te lo digo en arameo, en griego, eutus. ¿Qué era eutus? Principio era, no me acuerdo. No. Esa frase no me acuerdo. Eutus. El principio del Evangelio, algo así. No, ¿te acordás cuando dimos al YouTube, cómo se dice? En arameo, era totalmente sonoro, cadente, una cosa, tenía una cadencia para aprendérselo de memoria, claro, porque en aquella época no sabían leer ni escribir, había uno que leía, y para que te quede grabado tenía que ser como una canción, ¿no? Eutus es inmediatamente, chicos, inmediatamente. No tengo tiempo, Marcos, de darte la genealogía, de decir que viene de la eternidad, de decir quién era papá y mamá hasta llegar a Adán y Eva. No tengo tiempo. Lo que sí necesitamos saber es que desde el ministerio profético, de este que iba a perder la cabeza, desde ahí en adelante vienen las cosas. ¿Me entienden? Eutus era inmediatamente. El Evangelio de Marcos no tiene tiempo para perder, chicos. Y eso nos lo tenemos que grabar acá en la cabeza como cristianos. Porque una cosa es descubrir quién es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y otra cosa que te invita Marcos, ¿a qué te invita Marcos en su Evangelio? Eso ya lo dimos también. ¿A qué te invita? A ser discípulo. A ser discípulo, exactamente, a ser discípulo, a caminar. Sí, fíjate que habla mucho del discipulado del camino, las sandalias. Hablamos del pan, ¿no? Como el pan es el nexo, ¿sí? Entre el capítulo 6 y capítulo 8, desde que la nena es restaurada, Talita Cumi, a ti te digo, niñita, levántate, y Jesús le dice, denle de comer, y después de ahí vamos a desarrollamos todo lo que es el pan para el discípulo.
para el discípulo. Este evangelio no pierde tiempo. No tiene tiempo para perder. Los cristianos en este tiempo no tenemos tiempo para perder. Hay que hacer lo que tiene que hacer el discípulo, ¿sí? Estudiar la palabra, crecer, alimentarse, predicar el evangelio. Y Marcos te muestra, ¿sí? Te dice, bueno, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, es como si fuera el gran cartel, ¿sí? Esta es la obra de teatro. Ahora empieza desde acá, desde Juan el Bautista, su ministerio profético, ¿sí? Fíjense, Éxodo 23:20, léalo alguno, a ver, vamos. Éxodo 23:20, ¿quién lo tiene? Léalo. Ahí lo tiene, Éxodo 23:20. He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Bien, ok, ahí tenemos el ángel que es el mensajero, ¿sí? Y en el camino, ¿está? Fíjense cómo ya de movida habla del discipulado del camino. Vos tenés que caminar, ¿sí? Conmigo. Si venís en pos de mí, andá detrás mío. Yo dejo las huellas, vos seguilas, ¿está? Ese es el discipulado. Bien, muy bien. Malaquías 3:1, vamos. Léeme Malaquías 3:1. El que lo tenga. ¿Lo tenés? Último del antiguo, vamos. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí Bien. viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué te llama la atención ahí? En este texto, Malaquías 3:1, vamos. Y con respecto a Éxodo 23:20, a ver, ¿qué palabras se repiten? ¿Qué palabras se repiten? Vamos. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Enviaré qué? Vamos, Un chicos. mensajero, un mensajero. Hola. Un mensajero, bien. ¿Y a dónde va ese mensajero? ¿Por dónde? ¿Qué va a hacer el mensajero? ¿Va a preparar? El camino. El camino, muy bien. El profeta que iba a venir, que iba a hablar de parte de Dios, ¿sí? Iba a ser el mensajero, iba a preparar el camino, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. ¿Y a dónde iba a trabajar este mensajero? Dice Malaquías. No. Ah, no, estoy diciendo No. acá, no, es Marcos. Vos que clamas en el desierto. Malaquías, ¿dónde dice que iba a trabajar ese mensajero? Malaquías 3:1, ¿dónde? A su templo. En el templo. Muy bien, en el templo. ¿Y a dónde lo vemos a Jesús hasta el capítulo 8 y un poquito más? En el desierto, chicos. Yendo a la sinagoga. En el desierto. Acá hay una cuestión. Fíjense cómo Marcos transfiere lo que es el templo al desierto. ¿Sí? Al desierto. ¿Recuerdan en qué zona trabajó el Señor hasta ir al otro lugar? ¿Recuerdan? En la zona de la provincia, ¿no? Dios está en todos lados, pero atiende en Jerusalén, decían ellos, ¿no? O como acá nosotros decimos, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, pero hasta el capítulo 8, inclusive, ¿dónde está el Señor trabajando? En el desierto, chicos, en el desierto, ¿sí? No va a ir a la capital
hasta que no termine de trabajar en el desierto. ¿Sí? Lo hemos visto en lugares en Galilea, lo hemos visto en la zona de Decápolis, ¿no? El endemoniado gadareno, en Gadara, en Geresea, pero muchos lugares, pero no en Jerusalén. ¿Por qué? Porque claro, no era el tiempo, se estaba preparando para poder llegar a Jerusalén. No era el tiempo, no era el tiempo. Debía ser reconocido, ¿sí?, por sus paisanos, pero no donde se asentaba el poder político, sino donde los desclasados, las huestes que tenían hambre, que estaban enfermos, los inmundos, los leprosos, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, todos los que por el código de pureza y deuda, ¿sí?, la casta social y política, ¿qué hacía? Los dejaba a un lado, los dejaba a un lado. Y ese pensamiento te lo va a trasladar Marcos, ¿sí? Y lo tenés que contextualizar. Recuerden que seguramente Marcos fue escrito después del 63, cuando Nerón incendia Roma, ¿sí? En el 70 el templo es destruido. Así que si vos lo situás por ahí, ¿sí?, vas a entender el pensamiento político de aquella época, ¿no? El desclasado, el que es perseguido por el que tiene el conocimiento de la religión, los religiosos de aquella época. Y Marcos te invita a conocer a Jesús como el Cristo y como el Hijo de Dios, pero también te invita a descubrir el discipulado, cómo es que el discípulo del Señor se debe mover. Es mucho más profundo de lo que simplemente decía, estuvo en los lugares de desierto. Porque tenemos que pensar que el poder político se asentaba en Jerusalén, en Jerusalén, donde estaba el templo. Allí lo vamos a ir a ver cómo se comporta contra el código de pureza y deuda, ¿sí? Cuando vimos ya vimos lo de la mujer, la viuda que puso 2 monedas, eso ya no me acuerdo, si lo dimos o viene. Me parece que lo vamos a estudiar en breve. No, todavía no lo vi. Todavía no lo vi. Bueno. Por lo menos en este estudio. Antes sí lo habíamos visto. Claro, porque después viene, ¿no? Muerte con la bautista, alimentación. Sí, claro, pues está en el capítulo más adelante. Está. Bien. Pero vamos a ver cómo la mujer mete 2 monedas, ¿no? ¿Por qué? Nunca te preguntaste por qué, si era todo lo que tenía, ¿por qué no te guardaste una moneda y pusiste una, ¿no? Que realmente no valía nada la moneda, no importa, pero para ella era todo. Pero te hubiera dejado una. ¿Alguna vez te preguntaste por qué no se dejó una, la viuda pobre? Y puede ser porque para ella esas 2 monedas significaban su vida, era todo lo que tenía y dependía de eso. Claro, para ella. Toda mi vida, le dije. Para ella, vida. Exactamente, para ella. Bien. Pero vos sabés que había un código que el que iba a dar, ¿sí?, no podía dar una moneda. Como mínimo 2 monedas. 2 monedas. Viste que 3 empanadas. 2 monedas. 2 monedas. No podía meter una moneda. Una, tenías que dar 2. Y ella desde la pobreza entregó todo, como bien decía Horacio, pero dio las 2 monedas. Vos fíjate cómo ya el código de pureza y deuda oprimía al pueblo, ¿sí?, por una deuda que ya no era necesario ofrendar. Pero eso lo podemos tomar, después lo podemos estudiar también. No era necesario ofrendar. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿sí? En aquel tiempo ya estaba saldada la deuda, no era necesario ofrendar. Después, si quiere, lo desarrollamos más profundamente, ¿sí? Pero andate con la idea de que la opresión del Estado, del pueblo, hacia el pueblo, ¿sí?, se vivía patentemente en la cantidad de desclasados que había, en la cantidad de menesterosos que había, en la cantidad de hambre que había en la tropa. ¿Entienden? Por eso después vimos el desarrollo del pan, ¿no? ¿Qué significaba el pan para ellos y qué significa el pan para nosotros? Y cómo opera el pan en cada una de esas vidas, ¿no? Y la misericordia de él es movido a ver la necesidad del hombre, ¿no? Entonces acá tenemos a uno que actúa
¿sí? No como dice Malaquías en el templo, sino que el ministerio profético de Juan lo lleva a él mismo y a Jesús al desierto a laburar. Y a empezar a proclamar, el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? El reino de Dios se ha acercado. Cuando un reino viene, ¿con qué viene ese reino? Vamos, piensen, ¿con qué viene ese reino? Con un ejército, con fuerza, demostrando poder, Poder. En la cantidad de hombres que trae, como hablamos el otro día de legión y... De legión, ¿no? La opresión del Imperio Romano, ¿sí? El estandarte de la legión era un chancho jabalí relacionado con los cerdos. Mirá cómo Marcos te va tirando líneas, ¿no? Y uno debe comprender, contextualizar. Pero si el reino de Dios se ha acercado, viene con poder, con nuevas leyes, porque un reino viene a sentarse y viene con nuevas leyes. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que sos y a tu prójimo como a vos mismo, ¿no? Y esa ley no se cumplía. Pero si viene el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Va a traer las nuevas leyes para el discípulo y entender qué era lo que Dios quería, qué es lo que Dios quiere para este tiempo y para aquel tiempo, ¿no? Para el hombre. Porque el reino de Dios se acercó y trajo nuevas leyes. Bueno, vivamos de acuerdo a lo que nos está proponiendo la palabra, ¿no? Bien, entonces, ahí vemos que el mensajero, al final estoy hablando todo yo, y la verdad que están bastante vagos. Discúlpame que les diga, ¿no? Seguramente se han quedado hasta tarde festejando, pero no era mi culpa, ¿eh? Así que, bien, entonces, con el ministerio profético de Juan el Bautista, comenzamos a ver, ¿sí?, lo que Dios tenía para nosotros en este tiempo, ¿sí?, y cómo subvierte, da vuelta la profecía, lo que Malaquías estaba diciendo, Malaquías 3.1, que ahí anuncia en el templo, y acá lo vamos a ver en el desierto, pero no por sí, sino porque hay una causa. Y en el desierto, ¿sí?, salió a buscar, tanto el Bautista como Jesús, salió a buscar a los que estaban tenidos por nada, desplazados, ¿sí?, o no considerados puros. Vos fíjate que ellos no eran considerados puros desde la pureza del código y deuda que vivían, en el cual vivían los herodianos, los fariseos, los saduceos, ¿sí? Bueno, no te hablo de los esenios porque ellos se separaron, se fueron, se aislaron, ¿sí?, y así desaparecieron también. Pero ese también es otro movimiento de pensamiento. Después van a venir los pensamientos religiosos, los hasidim, los piadosos, los grupos de terrorismo, ¿no?, los celotes, ¿sí?, muchas líneas políticas de pensamiento que utilizaban el arma. Pero esto nos da la pauta de cómo Juan el Bautista, cómo Marcos comienza el Evangelio, ¿sí?, y no tiene tiempo para perder, e introduce el ministerio profético del Bautista, ¿sí?, y desarrolla todo el concepto de lo que estudiamos después, y ya esto lo dimos, ¿no? Cómo es que Jesús, ¿sí?, cómo es que Dios acepta, lo reconoce, ¿sí? Vamos a Marcos 1. Yo estoy haciendo referencia porque esto nos sirve para entender después, ¿no? Bautismo, y vino una voz del cielo que dice: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿no? Ya ahí entendemos, ya ahí ya te responde, y ya averiguaste, Marcos te dice, ¿no? Es hijo de Dios, ¿no? Hijo de Dios. Y ya en Marcos 1.1 dice hijo de Dios, y en Marcos 1.11, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ya respondió lo de hijo de Dios, ¿sí? La historia es después descubrirlo a Cristo, ¿sí? ¿Quiénes más dicen que era hijo de Dios a lo largo del Evangelio de Marcos? ¿Se acuerdan? Hay 3 veces los demonios dicen que era hijo de Dios, ¿sí? Acá Dios mismo dice, ¿sí?, este es mi hijo amado. ¿Y quién más dice que es hijo de Dios? Pedro. No, Pedro no lo dice, acá en este no. El otro Evangelio sinóptico sí, en este no. Ah. ¿Quién dice que es hijo de Dios en este Evangelio? Son 3. Dios, los demonios, y al final hay un soldado romano que dice: verdaderamente
¿qué dicen? Este era el Hijo de Dios. Eso lo tienen que tener también acá, guardarlo, porque es una forma de entender, ¿no? Porque los discípulos no dicen que era Hijo de Dios. En este evangelio, ¿eh? Entonces, Marcos te invita a descubrir quién es el Hijo de Dios. Y desde el discipulado entender quién era el Hijo de Dios. No por sí, no lo dice, sino que tiene una explicación, ¿no? Y eso, bueno, eso también lo podemos desarrollar en la explicación. Desde el discipulado, ¿no? Desde el discipulado. Muy bien, me parece que ya me fui otra vez del tema. Yo me voy rápido. A ver, ¿qué nos queda del PowerPoint? Hoy la máquina esta me dejó a gamba, me parece. El mensajero, Herodes Antipas, tarea. No, lo tocamos todo. Bien, bueno. Dentro de lo que vimos, ¿no? En el ministerio profético de Juan el Bautista, hay una palabra que dice, viene detrás de mí, vamos a buscarla, 1.7, Marcos 1.7, vamos, busquemos. Dice la palabra de Dios en Marcos 1.7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Si la correa de su calzado, recuerden que hace referencia al discipulado, al que camina, ¿no? No andaban en pata, sino que andaban con sus sandalias. Ahora, ese más poderoso que yo, el más poderoso, ¿recuerdan cuando hablamos del más poderoso? No se acuerdan. Bueno, no importa. Fíjense, vamos a Marcos capítulo 3, versículo 23. Otra vez política. Marcos 3, 23. Y esto lo habíamos desarrollado, ¿sí? Pero fíjense la cita. Marcos 3, 23. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿No? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Ojo, el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Va a haber un conflicto entre los reinos, ¿no? Dijimos poder, batalla, nuevas leyes. El reino de Dios se ha acercado. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Eso era obvio, no le estaba dando un dato político. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y lo entendía. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. Acá está. El más poderoso es Jesús. Y entra a la casa del hombre fuerte, Satanás. Le está diciendo, yo voy a entrar a tu casa, te voy a atar y te voy a saquear. ¿Sí? De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sea. Nosotros tenemos que contextualizar esto, ¿sí? Y entender que tal vez si fue escrito después de el saqueo del templo, ellos estaban entendiendo qué estaba diciendo. Que si en el 70 el templo fue destruido y Marcos es escrito después del 70, ellos exactamente entendieron que el hombre más poderoso, Jesús, que el más poderoso, entra en la casa del hombre fuerte, lo ata y lo saquea. Le está diciendo, yo voy a entrar en la casa, ¿sí?, de aquel hombre fuerte, de este reino, que es el enemigo de las almas, lo voy a atar y voy a saquear su casa, porque yo soy más fuerte, yo soy el hombre fuerte, yo soy el que va a venir, el más fuerte, y va a saquear esa casa. Y esto lo estaba anunciando ya en su ministerio profético Juan el Bautista, y seguramente para los que estaban escuchando se iban asombrando de todo lo que él les iba diciendo con respecto a la tarea de Jesús, ¿no? Y a la necesidad de ir descubriéndolo a lo largo del Evangelio. Muy bien. Les quiero leer... Eso también va para nosotros, Rolo, hablamos del reino y nosotros somos parte del ejército
del reino. Y nosotros somos los que vamos en este tiempo a saquear la casa del hombre fuerte, y estamos en guerra, y estamos, por eso tenemos que estar firmes en el Señor y en la lectura y buscándolo cada día, porque estamos en una lucha constante espiritual. Estamos arrebatándole, saqueándole la casa del hombre fuerte. El hombre fuerte. Y él es el más fuerte, exactamente. Eso es el discipulado, chicos. Eso es tomar la espada, ¿sí? Y manejarla. Vas al combate y no sabes usar el arma, estamos al horno con papa. Nosotros nos tenemos que capacitar, preparar. Pero eso forma parte del discipulado. Eso es lo que a lo largo del Evangelio de Marcos vamos a ver y vamos a descubrir la invitación a descubrir qué es el discipulado desde el punto de vista de Jesús, ¿sí? Cómo nos invita Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, nos invita a descubrir el discipulado del camino a lo largo de la vida y del Evangelio según San Marcos, ¿sí? Descubrir quién era Jesús, ¿sí? El Cristo y el Hijo de Dios, y descubrir el discipulado, cómo nosotros nos debemos mover en este Evangelio tan lindo y tan poco leído, ¿sí? ¿Recuerdan cuando levantamos la mano? ¿Cuál es el evangelio que menos leíste? La encuesta ganó que el menos leído es Marcos. ¿Pero por qué Marcos? Porque nos creemos que es el resumen de Mateo y Lucas. Y es al revés. Marcos y los textos nutren a los otros evangelios sinópticos. Y ahí entendemos por qué, ¿sí? Por ejemplo, lo de las tentaciones están comprimidos y los demás los desarrollan, pero que Marcos lo desarrolló a lo largo del evangelio, ¿sí? Y también había, una de las características de Marcos es literatura tipo sándwich, ¿sí? Tengo acá los dos panes, ¿sí? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en el medio que tengo, lo de la familia. ¿Quién es mi padre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿No? En otro, ¿sí? Sándwich, tengo la nenita, la hija de Jairo, y en el medio que tengo la mujer que tenía flujo de sangre. Vos fíjate cómo él va a escribir, ¿no? Un texto, ¿sí? Un sándwich. Viene Jairo y le dice, mi nena está agonizando. Listo. Termina yendo a la casa de Jairo, ¿sí? Y levantándola de los muertos. ¿Coincidimos? La nena de 12 años, denle de comer, tarita cumbre. Bien, y en el medio que está lo de la mujer que tenía flujo de sangre, ¿sí? La hija, otra hija más, ¿recuerdan? 2 hijas había en ese relato. Las 2 estaban por morir, de hecho una muere, ¿sí? La hija de Jairo, que estaba grave, y la mujer que tenía flujo de sangre, que era inmunda, recuerdan que lo habíamos leído, ¿sí? Y que al final Jesús le dice, hija, tu fe te ha... ¿Entienden, no? ¿Entienden qué lindo que es la estructura del sándwich? Los panes y en el medio otra cosa, ¿no? Bien, muy bien. Otra vez me fui de tema. No se puede creer. Pero bueno, cuando les quería leer algo, esperen, recién se me viene acá. Bien. Fíjense, ya para terminar, con respecto al discipulado, la muerte de Juan el Bautista cierra una línea de una trayectoria, ¿no? Un tipo que, ¿viste cómo lo describe la palabra? Yo soy una voz. No soy la voz, soy una voz. Como diciendo, yo no soy nada, soy el que viene tras de mí. Ese sí. Es decir, que él lo ubica en un lugar de humildad al 100%. Yo soy un mensajero nomás, laburo para Correo Argentino, ponele. Un simple cartelito, un mensajero que te lleva el mensaje. Pero el que viene tras de mí, el que viene tras de mí. Entonces, cómo él se ubica y se sitúa en el papel, en el rol que le fue dado, ¿no? Bien. Para terminar, si alguno quiere agregar algo, ya me levanta la mano porque ya después le damos el cierre. ¿Alguno quiere agregar algo? ¿Viste algo que se nos haya pasado? Hay miles de cosas que se nos pasaron, pero bueno. Dale, ahora, vamos. No, con respecto al que va detrás de mí, el que viene detrás de mí, es un pensamiento, ¿cierto? Sí, sí. Hoy el Señor va delante nuestro.
Si no, no podríamos ir nosotros. Si el Señor no va delante nuestro, combatiendo y derribando, nosotros no podríamos hacer nada. Nosotros podríamos decir, el que va delante nuestro es, no como decía Juan, el que viene detrás de mí, sino el que va delante nuestro, el que nos impulsa, el que nos lleva, a quien seguimos, es el Todopoderoso y es el más fuerte. Exacto. Bueno, claro, pero muchas veces por ahí nos olvidamos de eso y flaqueamos. Bueno, pero está bien, es así, es así. Y cuando más vivimos esa experiencia, esa relación, sí, más fuerte estamos, ¿no? La invitación en la tormenta a dormir, por ejemplo. Quédate tranquilo, si en la barca está el que hizo todo. ¿Por qué te asustaste, flaco? ¿Qué tenés miedo de morir? Sí, seguramente. Como a nosotros nos pasa, ¿eh? Nos pasa. Pero la enseñanza es el 100% Dios, 100% hombre, está polillando en la barca. Y pasa la tormenta y está tranquilo. Estoy tranquilo, ¿por qué? Porque él, mi viejo, me mandó al otro lado a buscar un flaco que nadie quiere estar con ese flaco. No quiero convivir con un endemoniado, ¿no? Y bueno, fue a buscar a ese, tranquilo, manso. Bueno, eso es una enseñanza para nosotros. ¿Sí? Viene la tormenta, bueno, relajá, tranquilo, estoy yo como en la barca y voy delante tuyo. Algo más, vamos, ¿quién más? ¿Quién más? O si no leo algo y ya terminamos. Yo pensaba en las contradicciones, ¿no? De cómo Jesús mostraba siempre lo contrario a lo que el resto del mundo mostraba. Y yo creo que muchos de ellos, los religiosos, por ejemplo, pensarían en triunfar, ¿no? Entre comillas, en Jerusalén. Subo a la ciudad a, bueno, ejercer mi ministerio, ser sacerdote, lo que sea, o políticamente voy a triunfar a la capital. Y él cuando fue a Jerusalén fue a morir y mostró todo lo contrario. Entró como fue recibido como un gran líder, con Sí. palmas, con vítores, pero él sabía que a la capital iba a morir y a terminar con su ministerio, ¿no? Al sacrificio. Bueno, es una buena línea de pensamiento, ¿no? Que él no quería el show, no necesitaba el show. Y de Eso es hecho, lo que veía el hombre. claro. Perdón, Rolo. Sí, Eso es sí, lo que sí. veía el hombre. Ah. Para el hombre, la crucifixión de Jesucristo era una derrota. Era una pérdida, claro. Pero era una victoria para... No en realidad era una victoria. Claro. Es que lo vimos el otro día con el endemoniado, ¿recuerdan? ¿Sí? Parece una derrota eso, porque los muchachos de ahí le dicen, andate, volvete del otro lado, andá al lado judío y occidental. Acá el lado oriental del mar de Galilea, el lago de Genesaret, acá somos todos paganos, no queremos esto. Es más, nos hiciste perder 2.000 cabezas de chancho, 2.000 chanchos perdimos por tu culpa, tómatela. El poder político le dice, y parece una derrota, pero no, es una victoria, porque el que estaba encadenado vivía en los sepulcros y con grillos y cadenas, ¿sí? Sentado, vestido, ¿sí? Y en su sano juicio. No comunicaba nada ese gritaba. ¿Recuerdan? Daba alaridos. El otro día lo vimos y el endemoniado, la legión, daba alaridos. Y después termina comunicando en Decápolis y triunfando en Decápolis, porque todos se maravillaban al escucharlo. Este que no comunicaba nada, gritaba, daba sonidos de ultratumba, ¿sí? De un muerto, termina comunicando, evangelizando, llevando las buenas nuevas, lo que Dios había hecho en su vida. Eso es una victoria terrible. Ahora, ¿de cuántos? De uno solo. Y eso es el discipulado. Uno solo bastó. Porque, recuerda, el Gadareno lo quería seguir. Y Jesús le dice, no, quédate acá y publicalo acá. Primero anda a tu casa. ¿Recuerdan? Anda a tu casa primero. La primera iglesia es tu hogar. Es mi casa. ¿Sí? Mi primera iglesia es mi hogar. Ahí se combate. Jesús la tenía clara. ¿Dónde voy a ir? ¿Te sigo a vos? No, flaco, quédate acá. Acá me servís. Anda a tu casa y comenzá a publicar lo que Dios hizo con vos. Bueno, ahí está la victoria. Se hizo discípulo. De no comunicar nada, empezó a comunicar, a predicar. Y los de Decápolis, ciudades griegas, 10 ciudades griegas, ¿no? Comenzaron a escuchar las maravillas que Dios había hecho a este
con el que nadie quería convivir. No quiero vivir con vos. Me das miedo, flaco. Me das miedo. Bueno, ¿cuántos hay en la sociedad ahora, no, que nos dan miedo? Pero bueno, fíjate cómo Dios actúa en cada uno de nosotros. ¿Qué más? ¿Algo más? Si no leo y ya cerramos. Con respecto al endemoniado, había una evidencia de lo que el Señor había hecho en su vida. Era muy notoria porque él vivía, eran los dos extremos, ¿cierto? Lo que había pasado ahí. Pero nosotros como hijos de Dios hoy, como discípulos, tenemos que evidenciar también el cambio que el Señor hizo en nosotros. Que la gente lo pueda ver, el cambio que el Señor hizo en nosotros. Bien. ¿Dónde estaba el énfasis? ¿En qué palabra habíamos hecho énfasis de lo que está diciendo Horacio? ¿Recuerdan? Esto lo venimos desarrollando a lo largo, porque Marcos también trata de esto, de la transformación, chicos. La transformación de tu vida como discípulo. Tenés que ser transformado. El endemoniado vivía en lugar de muertos, grillos y cadenas. Y esa transformación lo llevó de incomunicado a comunicar, de muerto a vivo. ¿Sí? Lo lleva de estar desnudo a estar vestido, sentado, vestido, ¿sí? Y en su sano juicio. Fíjense la transformación. Fíjense la transformación de la bonanza del lago de Genesaret, ¿no? Del mar de Galilea, a la tormenta. Y el calla. Ese calla que lo vamos a ver al principio contra el demonio, ¿no? Contra el endemoniado. Ese muchacho que iba a las reuniones nuestras, estaba sentadito ahí, parecía uno de los nuestros, pero estaba endemoniado, porque estaba en la sinagoga endemoniado. El mismo verbo de calla a la tormenta es el mismo que vas a encontrar el calla al demonio que tenía el endemoniado, que estaba en el sábado, en la sinagoga, sentadito y todo bien. Vos fíjate cómo es la transformación, cómo te invita desde el discipulado a ser transformado, ¿no? Y entender qué es la transformación. Porque cuando la gente te ve transformado, vos sabés que ni siquiera hace falta palabras, ¿no? Ya te vieron a vos. Ya lo vieron endemoniado transformado. Ya vieron transformada la tormenta en bonanza. Ya vieron transformado, ¿sí? A esa mujer que nadie quería porque era inmunda, transformada en hija. Hija, tu fe te ha salvado. ¿Entienden por dónde va todo? Es la transformación que va un paso adelante, ¿sí? de lo predicado, porque viste cómo estaba este pibe, se cortaba con las cosas, ¿no? Y gritaba, y ahora está transformado y comunica. Eso es lo que también nos invita, ¿no? El Evangelio según San Marcos. ¿Qué más? ¿Algo más? Si no les leo algo y ya terminamos con la clase de hoy. Bien. Bueno, les leo algo así y ya lo cerramos. Nos vamos al Evangelio según San Marcos capítulo 16. Versículo 7. Esto es para cerrar ya. Fíjense cómo Marcos, ¿recuerdan Marcos cómo se acerca al Evangelio? Algo de la historia de Marcos, a ver. ¿De quién era esto? ¿Cómo era conocido? ¿Recuerdan algo de la historia de Marcos? Vamos a ver. Tenía parentesco con Bernabé, la mamá tenía una casa en Jerusalén. Hay un detalle que tiene Marcos que los demás tal vez no hayan tenido. Bueno, Mateo también, ¿no? Mateo, Leví, Alfeo. Pero bueno, se los digo, ¿verdad? Marcos era el pibe que andaba pegado a Pedro. Y lo escuchaba a Pedro y lo seguía a Pedro. Dice que era el que le escribía a Pedro, ¿no? Y tenía un contacto muy estrecho con Pedro, ¿sí? Y seguramente ha escuchado muchas cosas de Pedro también, de tal forma que nos llega, no en orden, ¿sí? Pero es como que la estructura la escuchó de Pedro y Marcos escribió y fue agregando cosas también, ¿no? Fíjense un detalle muy lindo. A lo último, ¿no? Dice el título de la resurrección, capítulo 16 de Marcos, versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis
como os dijo. ¿Viste? Él va delante de nosotros. Pero a vos, Pedro, porque Pedro era el discípulo, ¿no? Dice, a los discípulos y a vos, cabezón. A vos, Pedro. ¿Entiendes? ¿Sí? Porque si vos recordás la historia de Pedro, hasta acá se mandó todas las macanas posibles. Hasta acá se mandó todas las macanas posibles. Hasta lloró amargamente cuando lo negó, ¿no? Y fíjate cómo Jesús va delante de ellos y le dice a la monada, decir, díganle a los pibes, y a Pedro, porque Pedro podría haber dicho, y me mandó una macana terrible, y lo seguí hasta acá, y estuve en la ramada, lo vi que se transfiguró, y vi la multiplicación de peces y panes y no me entraba en la cabeza, no me entró nunca en la cabeza, y me asusté porque no teníamos salvavidas, sí, el que salvavidas estaba ahí sentado durmiendo, pero yo buscaba el salvavidas naranja, pero estaba el que salva vida ahí durmiendo. Díganle a Pedro que por más macana que se mande, ¿no? Yo voy delante y ahí lo espero. Y eso es para nosotros también, ¿no? Por más macana que nos mandemos, él va adelante y él te espera. En tanto y en cuanto vos te lo reconozcas, ¿no? Que necesitas de ese salvavidas que no es naranja, que se infla o que tira el pito, sino el que salva vida, Jesús, que va delante tuyo, en favor tuyo. Bien, ¿algo más? Si no, ya terminamos con la clase. Le quiero escuchar la voz acá, ¿dónde está la Yani? ¿Cómo andás? Hablame un poquito, ¿eh? No te escucho. No te, Ahí está, hola. Ahí está. Hola, ¿cómo te va? Dios te bendiga. ¿Qué tal? Con gusto verte, ¿sí? Gracias. Sé que tu mamá voy a contar una infidencia, dice que vos sos bastante insistidora con que te llegue la tarea y la haces a la tarea. ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno, eso Sí. me gusta a mí, ¿eh? Bien. Me gusta. ¿Cuándo está la tarea? ¿Cuándo está la tarea? Mamá dice que una nena, no sé si sos vos, dice, necesito la tarea. Bien, eso está bueno, ¿eh? Todos Sí. los viernes a la tarde Necesito tiempo para hacer la tarea. necesito tiempo para hacer la tarea. Bueno, por ahí la tiramos unos días antes. Lo que pasa es que por ahí tengo miedo de que no lleguemos, pero bueno, está muy bien. Claro. Muy bien. Bueno, que Dios te bendiga. Y acá me dice De Paoli. Hola, hermana. A ver, te quiero escuchar la voz. ¿Vos sabés que yo te conozco a vos porque no te he visto? ¿Sí? ¿Se me ve? Ah, ¿una vez? Ah, Yo soy, ok. no, si se me ve, digo. Sí, te veo. Yo soy Nora, pero como Nora. me conocen con el barbijo. Ah, Nora, claro. Yo leía a Sebastián De Paoli. Digo, ¿quién es Sebastián De Sí, Paoli? porque Bueno, gloria a Dios. la compu de mi hijo, no sé, es mi compu, pero no sé qué hizo mi hijo ahí. No importa. La usa y, bueno. Nora, sí, ya sé. Sí, yo sé. Bueno, me alegro mucho. Estuve pasando una semana que mi hijo mayor, el que está casado, lo operaron de hemorroides externas, estaba bastante mal. Y bueno, el postoperatorio es bastante bravo, ayer casi se desmayó, no la está pasando bien. No, es bravo. Sí, esperando que se reponga y que el ¿Cómo Señor se llama? también, David, el más grande, David de Paola. Bueno, ahí te están escuchando las chicas de oración, ya lo están poniendo en la lista. Sí, está en el grupo está en la lista. de mujeres. En el grupo de mujeres. Bien, bueno, muy bien, David. Sí. Bien, muy bien. Listo. Después a los demás ya los tengo más o menos conjurados. Bien, listo, chicos. Entonces, esta noche tenemos a las 19 horas el mensaje grabado, ¿sí? Y después, este miércoles que viene, tenemos nuestra reunión de oración presencial a partir de las 18:30. ¿Está? Siempre veníamos de 18, ahora 18:30. ¿Sí? Bien. Y después vamos a ir comunicando todo lo que necesitemos para movernos en este tiempo. Bien, ¿les parece? Oramos y ya terminamos con la clase de hoy. Si alguien quiere agregar algo más. ¿Listo? ¿Oramos? Rolo. Sí. Una sola cosita. Dale. Yo me quedé pensando en Juan, en el Bautista, ¿no es cierto? Que dice Herodes, yo lo hice decapitar. Sí, bastantes macanas se mandó. Yo lo hice decapitar. Claro, estaba seguro que le faltaba la cabeza, ¿viste? Dios mío, Dios mío.
Bueno, y dice, también es el verdugo, es una palabra latina, hay mucho latinismo, ¿no? Está bueno los detalles, ¿no? Del Bautista, para tener en cuenta. Dice que fue criado a las puertas del desierto, ¿sí? En otro evangelio, y era muy difícil que un nene se críe a las puertas del desierto. Por eso hay una línea de pensamiento que dice que él fue un esenio, que vivió con ellos y que después se incorpora al ministerio profético al cual él fue llamado. Pero es una línea de pensamiento, ¿sí? No te lo puedo decir fehacientemente si fue así. Pero bueno. ¿Listo? ¿Listo? Bien, oramos y nos despedimos hasta cuando Dios diga. Oramos, amado Padre. Gracias por este hermoso domingo que nos regalás, gracias por que hemos aprendido más de tu palabra. Te damos gloria y honra por este tiempo, te atesoramos en nuestros corazones. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos aprenderla, Señor. Y lo más lindo, no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Allá nosotros, discípulos fieles, que sean capaces de seguir tu camino. Sabemos que vos vas adelante, pero muchas veces flaqueamos, por lo cual te pedimos perdón y te pedimos fuerza para nuestra vida. Bendito eres, Padre. Oramos por David para que vos pongas tu mano de sanidad allí en ese niño que está, en este hombre que está padeciendo, Señor, en este tiempo. Gracias, Padre, porque vos vas a hacer tu voluntad. Gloria a tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos míos. Nos vemos. Gracias por compartir este tiempo, ¿sí? Bendiciones.